Y nos encontramos en el Perek Het, capítulo 8, entre la tercera y cuarta parte, que es básicamente el último capítulo, antes de empezar la cuarta parte. ¿En qué parte del capítulo? Al principio, vamos. Od Echad. Página Reish Nun Dalet. Nuestro estudio será en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, para la refuerzo de todos los enfermos y heridos, y para el pronto regreso de todos los rehenes, y a todos los caídos en la guerra, y que Hashem les dé sabiduría y buenas decisiones a nuestros dirigentes. Amén. Bueno, ¿ah? Que Trump no se meta. Bueno, entonces en estos capítulos el Rahaim de Volozhin nos da un poco de musar a nivel de nuestro comportamiento y de saber cómo enfrentar las diferentes estrategias que tiene el Yetzer Hara para hacernos caer en aparentes ideas, que por supuesto son buenas ideas, pero que en el fondo en realidad son ideas dañinas. Od achat yuchal yitzrecha lefatotcha bechavilot reayot. Así también podrá el Yetzer seducirte con paquetes de pruebas. Que la finalidad del servicio del hombre a Hashem es llegar solamente al nivel elevado de lo que se denomina Irat HaRomemut, el temor de la grandeza de Hashem. Nuestros Jajamim el Rambam, el Maimónides habla de eso, y después una lista de muchos Jajamim, hasta el Mesilat Yesharim, el Ramjal, Moshe Chaim Luzzatto en su libro Mesilat Yesharim, nos hablan que hay dos tipos de Ir'a, dos tipos de temor. Uno se llama Irat HaOnesh, el temor al castigo, y el otro se llama Irat HaRomemut, que es el temor a la grandeza de Hashem, que lo podríamos definir más que temor o miedo, como reverencia, grandeza, honor a Hashem. Entonces, sin ninguna duda de que servir a Hashem por miedo no es un gran nivel. O sea, se puede servir a Hashem porque tengo miedo de que me castigue, o porque tengo miedo de que me vaya mal en el negocio, que me vaya mal en la parnasá, o que no tenga salud, o Hasbe Jalila, cosas un poco más fuertes y más graves, o Hasbe Jalila no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Pero al fin y al cabo, el punto en común entre todas esas cosas es de que mi servicio a Hashem se transformó en un negocio, en una conveniencia de que, bueno, por cuanto que yo me porte bien, entonces nadie me va a hacer nada, nadie me va a castigar, nadie me va a molestar, entonces por eso yo hago las cosas. Y si no sería por eso, entonces no harías las cosas. Aparentemente esa es la conclusión, ¿sí? Esa es la deducción. Si tú haces las cosas porque tienes miedo, cuando no tengas miedo, no las vas a hacer. Eso es Irat HaOnesh o Pajat, miedo. Pero tenemos Irat HaRomemut. Irat HaRomemut es un tipo de temor, pero más que nada un temor a la grandeza divina. Es como cuando una persona se presenta frente a alguien, frente a un rey o frente a una persona muy importante, y bueno, le da un poquito de, como se dice, de respeto, de distancia,
de acercarse a Él, justamente por la grandeza de ese individuo. Entonces, ese es un poco el nivel de la ira. Nosotros todos los días decimos en la tefilá, Veyached levaveinu leahava uleira et shemeja, que unifiques nuestros corazones para amar y temer a tu nombre. Entonces, hay dos componentes básicos en nuestro servicio a Hashem. Uno es el saber tomar la distancia y el otro es el acercamiento. El saber tomar la distancia significa de que la persona tiene claro de que Akadosh Baruj Hu no es su amigo ni su compañero, sino que es el rey de los reyes, y por eso hay que tener el kavod, el honor que uno tiene que tener y el respeto que uno tiene que tener a la grandeza de Hashem. Eso es lo que provoca un poco la distancia, esa es la ira'a. Y la Abba ya es la parte del amor hacia Hashem, el acercamiento a Hashem, el afecto a Hashem, y que de alguna manera lo podríamos definir a esto como la diferencia que hay entre un esclavo con su patrón o de un hijo con su padre. Un esclavo con su patrón. Entonces su trato es más de temor, de reverencia. Un hijo con su padre es un trato de amor, de acercamiento. Entonces nosotros, como Yehudim, esperamos siempre llegar a ese nivel, por lo menos, de Irat HaRomemut, de llegar a tener esa reverencia hacia Hashem, ese kavod, ese honor a lo divino, y no quedarnos en el nivel bajo de hacer las cosas por miedo o por interés, o por temor de que me vaya a pasar algo que no quiero que me pase. O sea, entonces va a venir una persona que va a decir de que la finalidad del hombre es solamente servir a Hashem de esa forma. Irat HaRomemut, el temor a Hashem en su nivel de Romemut, de la grandeza divina. Y solamente en eso él pondrá sus ojos y su corazón todos los días de su vida. Pero tener miedo del castigo o vergüenza de las personas, que hay muchas personas que públicamente hacen cosas que las hacen porque las hacen en público. Pero si estarían a solas, se atreverían a hacer otras cosas que en público no hacen. Por eso decimos todos los días en la tefilá, Leolam Yadam Yireh Shamayim Baseter Ubagalui, que siempre sea el hombre temeroso del Shamayim, del cielo, Baseter, cuando él está oculto, y también cuando está Bagalui, cuando está revelado. ¿Eso qué significa? De que no hagas cosas cuando estás solo, que no te atreverías a hacerlas si estás en público, si estás presente con otras personas. Y por eso, dice el Rohani Volozhin, la gente con sinceridad quiere tratar de llegar a esos niveles de Irat Shamayim, y por eso ven en el Irat HaOnesh, en el temor al castigo o la vergüenza de las personas, como algo muy malo. Nida Geruah Shebagruot, lo más bajo de lo más bajo. V'araui lesharesh ota milivcha. Y el Yetzer Hara te dice, tú tienes que quitar de raíz esa forma de pensar, de hacer las cosas por miedo o por vergüenza de la gente. Y
y te dejará tu Yetzer agregar el temor a Hashem en el buen nivel de la palabra del temor y seguir subiendo en esos niveles, hasta tal punto que él te va a decir, no, si tú ahora vas a hacer algo porque tienes miedo de Hashem, de que te va a mandar a quién sabe qué horno del Geinom, entonces mejor no hagas nada. Si haces las cosas solamente por miedo, entonces eso es una avera, eso es pecado, eso está mal, ¿sí? O si lo haces por vergüenza de la gente, también. ¿Qué? ¿Tú haces las cosas por vergüenza de la gente? Las cosas no se hacen porque tú te avergüenzas de los demás. Entonces, si eso es lo que te motiva a actuar, o el miedo al castigo, o la vergüenza de la gente, mejor no hagas. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo vas a hacer así, si lo vas a hacer por ese motivo, eso es una aveirá, eso es un pecado. Eso dice el Yetzer Hara. El Yetzer Hara te dice, no hagas aveirot. Betie boraj mimeno que boraj mina avera, y tienes que alejarte de eso y escaparte de eso como el que se escapa del pecado. Achuchal yoche tilaket berishto shelo lafrushe mi isura bizman shel khairat ramut karawi. Hasta tal punto que el Yetzer Hara te va a decir, no, si tú ahora solamente te abstienes de hacer la verá, ¿por qué? Porque tienes miedo del horno en el Geinom, preferible que hagas la verá y no que te abstengas para no recibir el castigo. Matem Omrim, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay que hacerle caso al Yetzer Hara o no? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Ser miedoso o ser pecaminoso? ¿Qué es preferible? Es muy saludable ser miedoso. Sentirse que usted está enfrente de un león con hambre. Entonces, aquí siempre hay que utilizar la sutileza, ¿sí? Que siempre nos lleva a las personas a querer subir en niveles que son muy buenos y que hay que aspirar a llegar a esos niveles. La persona tiene que tratar de no estancarse o de no quedarse en un nivel bajo en la vida a nivel espiritual y tratar de aspirar a una irá gedolá, a un temor grande, irat aromemut, a llegar a hacer las cosas leshem shamaim y no shelo leshem shamaim. Y todo eso es cierto. Pero la persona siempre tiene que guardar un lugarcito en su corazón de tener miedo. Tener miedo es sano. No hay que hacer todo por miedo, pero tener miedo es sano. Imagínense una persona que está por pasar un puente, ¿sí? 50 metros de altura, abajo está el Amazonas con los cocodrilos y las pirañas, ¿ceder? Y el ¿cómo se llama? Y el puentecito está medio tambaleando, casi. ¿Quién sabe si va a llegar al otro lado de la orilla? Entonces va a venir Rambo. ¿Saben quién es Rambo? ¿Escucharon hablar de Rambo? Sí, que tiene... ¿Escuchaste hablar de Rambo? Rambo es la Romemut, en este caso. ¿Sí? Yo crecí con John Rambo. Sí. Rambo es el sefradí. Está Rambovich, que es el ashkenazí. Rambovich es como tenía el pelo largo. Entonces dice, yo voy a pasar aquí por este puente y no me importa lo que pase. Aquí, sí, ahí abajo, los que están ahí abajo, que no se metan conmigo porque les va a ir mal. Sí, si me comen sin Belén.
Se venden. van a tener dolor de estómago, les va a caer mal, pesado. Entonces, esa es una persona que no tiene miedo. Entonces, una persona que no tiene miedo actúa en ciertas situaciones de una manera que no corresponde, que no es coherente, que no es responsable. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Entonces, ¿cómo van? Hay que saber manejar el miedo. Porque a veces el miedo puede obstaculizar tu comportamiento de tal manera que no hagas nada. ¿Qué? Miedo es un amigo. Como quiere un jajamim, de que, sí, como trae el Rambam, de que en el momento que uno sale a la guerra, entonces no tiene que tener miedo, ¿sí? La Torah dice, no tengas miedo porque si no, no vas a poder luchar. Pero, como van, esa es la situación en la guerra. Pero hay otros momentos, hay otras situaciones que sí, que hay que tener miedo. Yo ahora quiero hacer algo, un acto que me pone en un peligro inminente y a pesar de que debería tener cuidado de no entrar en ese peligro innecesario, lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo miedo. Entonces ahí el miedo es algo perjudicial. Está prohibido arriesgarse. ¿No? Bueno, depende en qué caso. ¿Sí? O que una persona dice, bueno, a mí no me importa la gente, yo no tengo vergüenza, y él, yo qué sé, sale a la calle, no tiene vergüenza, entonces sale como se le da la gana, a la calle, frente a la gente, y hace lo que se le da la gana frente a la gente, etc. Entonces, el Yetzer Hara te dice, esa actitud es una actitud que no está bien. Uno tiene que ser valiente, no tiene que ser miedoso. Entonces, en forma general, Zenajón, es cierto. En forma general, la persona tiene que actuar y no hacer las cosas porque tiene miedo, pero no la debe arrancar de forma completa. ¿Qué? No tenemos que tener al miedo como plataforma en nuestra Avodat Hashem, porque obviamente eso no está bien. El Rambam dice de que esa forma de servir a Hashem es de los niños, de las mujeres, yo que sé, que hacen muchas veces las cosas porque tienen miedo. El niño le tiene miedo al padre y por eso hace las cosas. El niño no quiere que le castiguen y por eso hace lo que le dice la mamá, etc. Pues no queremos estar en ese nivel. Pero a veces toca hacerlo de esa forma. ¿Qué? Y por ese motivo, gracias al miedo, la persona no hace muchas tonterías que haría si no te... Sí, la persona, no sé, pues me voy a tirar por la ventana. ¿Por qué no se tira por la ventana? Porque tiene miedo, porque tiene ese instinto natural de no querer provocarse daño. ¿Qué? La bushá, la vergüenza, lo mismo. ¿Sí? En general, no tenemos que hacer las cosas porque tenemos vergüenza de la gente, pero a veces es bueno que gracias a que tienes un poco de vergüenza de la gente, no haces también cosas incorrectas e indebidas. Entonces, por eso, Irat HaOnesh es algo que debe ser como un condimento que lo tenemos que tener como parte de los ingredientes de nuestra mesa, pero utilizarlo en la medida correcta. ¿Sí? Viene el Yetzer Hara y te dice, no, ese ingrediente es venenoso, por favor, no lo uses, prohibido. Rega, pero me voy a tirar por la ventana si no tengo miedo. Lo me llané, tírate por la ventana, preferible no tener miedo. Y lo mismo aquí, te dice, ahora quiero hacer una verá. Se me da ganas de hacer una verá, pero como tengo vergüenza no la voy a hacer. No. ¿Por vergüenza? ¿Cómo? ¿No vas a hacer la verá por vergüenza? Quita la vergüenza y haz la verá. Es más a verá tener vergüenza que hacer la verá. Así te dice el Yetzer Hara. Ese es el engaño. El Yetzer Hara, él te quiere, como se dice, atrapar y hacerte ver una realidad que cuando no estás en el super nivel
del comportamiento, entonces eso ya no se hace de esa forma y no corresponde. Eso es todo lo que nosotros estamos viendo en estos capítulos. En la vida hay madregot, hay niveles. Hay niveles del 1 al 10, del 1 al 100. O sea, yo quiero llegar al 100, pero todavía estoy en el 50. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo que estar en el 50 no sirve y por eso me voy al 0? ¿O digo no? Por ahora estoy en el 50. No es lo ideal. Y voy a tratar de aspirar a llegar al 100. Pero Bezat Hashem, con esfuerzo lo voy a lograr. Pero no por eso voy a despreciar lo que tengo en mis manos. Que en este ejemplo sería el miedo de no hacer algo. ¿Por qué? Porque sí, tengo miedo que Hashem me castigue. Le tengo miedo al calor del horno número 355 del Geinom. No sé, nadie me dijo qué temperatura hay ahí, pero me dijeron que está bastante calentito. Y yo prefiero tener un mazgán, tener un buen aire y no quemarme ahí dentro de ese fuego que quién sabe cómo me va a dejar al final. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, Irat HaOnesh hay que mantenerla en un mínimo nivel. Hay que tratar de servir a Hashem, por supuesto, con Irat HaRomemut. Pero hay que tener mucho cuidado de siempre guardar un pequeño lugarcito para ese miedo que muchas veces nos ayuda en muchas cosas en la vida. Y no hacer caso al Yetzer Hara, que nos quiere embaucar y engañar diciendo de que no, si haces las cosas por miedo, eso es pecado, eso está mal, eso no se puede. Ve'akel lecha kol davar basher yera lecha panim mipanim shonim baze ויוכל להיוולד מזה שמוכיחך אדם מראה שאתה עובר על איזה דין יסיעך לבך שלא להפרוש מזה כל זמן שאתה מוכיח על פניך ואומרך שרק אין יראת אלוהים בזה, רק יראת אדם ויראה חיצונית. Y por ese motivo, que el Yetzer Hara te va a decir, te va a ablandar las cosas y te mostrará de diferentes formas de que en realidad no hay que hacer las cosas por miedo, pero de eso va a poder, se llegará a consecuencias, que si va a venir una persona y te va a decir, pero ¿cómo estás haciendo algo así? ¿Sí? Y te va a demostrar que tú estás transgrediendo alguna halajá o algún din o alguna mitzvah, entonces la persona no se va a apartar de esa prohibición. ¿Por qué? Porque él dice, no, yo esto todavía no lo estoy haciendo porque tengo irat Elokim, porque tengo temor irat HaRomemut, sino que es un temor muy superficial y yo no quiero hacer las cosas de esa forma. Y por supuesto de que eso no corresponde. Lo ideal es tener un temor interior profundo hacia Hashem, pero a veces cuando la ira es hitzonit, es superficial, es por miedo, es por temor, hace beseder. ¿Sí? Se puede no acercarse al león porque uno le tiene miedo al león. ¿Sí? Le tengo miedo al león. ¿Sí? Me asusta. Me asusta. Entonces la verá también me asusta. Me asusta porque quién sabe qué es lo que me va a pasar si me acerco a ella. ¿Qué es lo que me va a provocar en estos momentos y en el futuro? Otra vez, nosotros queremos hacer las cosas porque Hashem nos ordena hacer las cosas y eso es lo ideal. Aval, ¿qué? Mejor, como dijeron Jajamim, que tenemos dos tipos de ladrones, el ganag y el gazlán, y el ganag por un lado es más grave que el gazlán, porque él
roba a escondidas y no le tiene miedo a las personas y no le tiene miedo a Hashem, mientras que el Gazlan no le tiene miedo a nadie. ¿Qué? Najón, en ciertos aspectos es más importante tenerla, no en ciertos aspectos, en general, hay que tenerle más miedo a Hashem que a las personas, pero a veces, también por tener miedo a las personas, la persona puede abstenerse de hacer cosas indebidas. Y ya nos enseñaron Jajamim en la famosa Gemara, en el tratado de Barajot 28, antes de fallecer, Rabbi Yohanan le dice a sus alumnos, les quiero decir algo muy importante, que tengan miedo de las personas, mejor dicho, que el temor que tienen a Hashem sea como el temor y el miedo que le tienen a las personas. O sea, yo espero que Besat Hashem lleguen al nivel de tenerle miedo a Dios como el miedo y el temor que le tenemos a los seres humanos. ¿Qué? Así dice la Gemara. Los alumnos, ¿ah? Le dijeron los alumnos a Rabbi Yohanan ben Zakkai, esa es toda la brajá que nos das. ¿No tienes una mejor brajá que decirnos que le tengamos miedo a Hashem como le tenemos miedo a la gente? ¿Qué? Contestó Rabbi Yohanan ben Zakkai, alevai. Ojalá, ¿sí?, que lleguen a ese nivel de tenerle miedo a Hashem como le tienen miedo a las personas. Que cuando una persona está listo y preparado para hacer una verá, entonces, ¿qué es lo que primero hace? Primero mira a la derecha, que no haya nadie. Mira a la izquierda, que no haya nadie. Mira debajo de la mesa, que no haya nadie. Se olvida solamente de mirar hacia un solo lugar. ¿Eh? ¿Mejor? Entonces, gracias a ese miedo, la persona muchas veces se salva de hacer muchas tonterías. Entonces vemos de que Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿quién era? Era uno de los grandes Tanaim del Talmud. Y podríamos pensar de que, ¿qué? ¿Eso es todo lo que tienes que decirle a tus alumnos antes de retirarte de este mundo? Diles que llegan a tener Irat Shammai, no sé, súper como lo de Amá, como Moshe Rabbeinu, como Abraham vino. ¡No! Somos seres humanos, somos personas, y muchas veces nosotros utilizamos nuestros frenos y nuestros instintos. ¿Por qué? Porque tenemos influencia social y no queremos quedar mal a los ojos de la gente. Y a veces eso es bueno. ¿Qué? Este es el Rabbi Yohanan del Talmud de Yerushalmi. Este señor vivió 400 años desde que comenzaron el Talmud hasta que lo terminaron. ¿Qué? 400 años este tipo vivió. Umilanu gadol vechasid merab Amram Hasida. ¿Y quién es para nosotros más grande y Hasid, como uno de los grandes samuráim en el Talmud, Rab Amram Hasida? A pesar de que en una situación se le presentó una verá de manera repentina, como aparece en la Gemara Masejet Kiddushin, luchó con estrategias para salvarse de las redes del Yetzer Hara, también por el miedo que le tenían las criaturas. Solamente lo más importante es al final no hacer la vera. ¿Qué? Me da cuenta de que Rab Amram una vez estaba ocupado
en la gran mitzvah de Pidyon Shuim, ¿sí? De liberación de rehenes. Y en una oportunidad, él también ayudó para liberar a mujeres rehenes, ¿sí? Y las colocó a todas en un lugar, en un aliá, en un lugar, en un segundo piso, en su casa. ¿Y qué hizo? Quitó la escalera para que no se le dé no le den las ganas, o que por error quiera subir por las escaleras y llegar ahí a donde estaban esas mujeres que él había redimido. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba este rabino? Rav Amram Hasida. ¿Quién? Y como de que Rav Amram sabía de que hay una prohibición de Ijud, de quedarse a solas con mujeres prohibidas para uno, y por eso él salvó a esas mujeres, y en el único lugar que tenía para colocarlas era ahí, en el segundo piso de su vivienda, pero sacó la escalera para que no tengan ninguna posibilidad de llegar a ellas. Me supongo que arriba tenía baño para ella. Lo יודע. עכשיו, en la mitad de la noche, ¿sí? Vio la cara de una de las shebuyot, de las rehenes. ¿Vio la cara? Sí. Y Canela, que era una mujer bonita, y el Yetzer Hará empezó a trabajar. Empezó a trabajar. Sí, empezó a poner leña en el fuego. En el fuego interno de Rav Amram Hasida. Y agarró la escalera que había quitado, que era pesada, y empezó a subir por los peldaños de la escalera. ¿Qué? Cuando vio de que su Yetzer Hará ya lo tenía prácticamente dominado, empezó a gritar: ¡Fuego! ¡Fuego! Me estoy quemando. Que vengan los bomberos. Me estoy quemando. ¡Fuego en la casa de Amram! Entonces todos los vecinos vinieron con sus baldes de agua. Que vengan los bomberos. Los bomberos y Entonces dijeron: Rega, ¿dónde está el fuego? Entonces Rav Amram dijo: aquí está el fuego, aquí. Los bomberos. Abraham Hasida. Hasida es una cigüeña. Sí, pero Hasida es... No a cualquiera lo llaman en el Talmud Hasid. Y Rav Amram aquí demostró su Hasidut. Y todos entendieron, como van en ese momento, qué fue lo que pasó. Y dijeron: Jajamim, ¿qué? Amru Jajamim, Biashtanu, que los Jajamim dijeron: ¿qué? Nos estás haciendo bushot, nos estás haciendo vergüenza. Tú eres un gran Jajam, un Hasid, y de repente tienes que llamar a los bomberos. ¿Qué es eso, Mácara? ¿Dónde está el autocontrol? ¿Ah? Tú tienes que ser el bombero, no llamar a los bomberos. Les dijo Rav Amram a los Jajamim: es preferible que yo me avergüence con ustedes en este mundo y que no los avergüence a ustedes en el Olam Abba, en el mundo venidero. ¿Qué? Entonces, y aquí aprendemos lo que enseñan Jajamim, que cuando hablamos de temas de mujeres, los hombres no tienen, ¿cómo se dice?, sello de seguridad. ¿Saben lo que es el sello de seguridad? A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Yo me voy a quedar aquí solito con una mujer y solamente vamos máximo a tomar un café juntos. Eso es lo máximo que va a pasar. Fuego, fuego.
juntos, de la misma casa, de la misma silla, con la misma boca. Después de la clase, si sentimos fuego en la yeshiva, que venga un bombero. ¿Entienden por qué hay yeshivot solo para hombres y solo midrashot para mujeres? ¿Sí? Porque los jajamí nos enseñaron de que tenemos que ser bomberos. Abel Bejolofen, jajamí nos enseñan una regla de oro que se llama En apotropos le areyot. No hay cuidadores en temas de mujeres. ¿Sí? Areyafilu, lo vimos eso con Yosef Atzadik. Yosef Atzadik estaba al borde de caer en las redes de Eshet Potifar. Al borde. Este cuento que usted contó, ¿en dónde está escrito? Se contuvo bien. La Gemara de Masejet, ¿no? Apunte. Creo que Kiddushin Si fuera todo como Yeshua Sabid. Pei Aleph. Gracias. Bueno, ¿no? Hay que revisar. O sea, entonces, ¿qué aprendemos de este? Con el Jajamim de aquí nos enseñan de que afilu un jajam como Rav Amram Hasida, y afilu que había salvado a estas mujeres por la gran mitzvah de Pidyon Shvuim, en el momento de que él se queda solas con estas mujeres, el Yetzer Hara empieza a trabajar. El Yetzer Hara empieza a trabajar. Y empieza a quemar, a hervir el corazón de este gran jajam, Rav Amram Hasida. Y él podría haber dicho que, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer y que nadie se entere de nada. Entonces, en ese aspecto él hubiera estado más tranquilo, nadie se entera de nada, él no se avergüenza de nada. Le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Que esto quede entre nos y se acabó. Pero es 199 más. No, Beseder, pero las otras estaban durmiendo. Ella bajó, Beseder, no me llané. Beseder. ¿Qué hizo Rav Amram? Lo menos imaginable. Se pone a gritar que todo el mundo se entere de lo que pasó. Eso imagínense, que cómo se ve a Rav Amram en esa situación. Con qué vergüenza. Dijo, yo prefiero pasar la vergüenza del mundo y no hacer la vera. Y no hacer la vera. Afilo recibe premio. ¿No? ¿Qué? ¿Mejor? Que vengan los bomberos que me estoy quemando. Mejor. Entonces, si Yosef Atzadik estaba casi por caer, y este no es el único ejemplo, hay otros ejemplos en el Talmud de grandes tzadikim que cuando llega el tema de las mujeres, ahí el Yetzer Hara trabaja a toda onda, con toda la fuerza, para hacer caer a la persona. Rabbi Akiva sí la desechó. ¿Sabes? Le dijo que no. ¿Sabes? ¿Quién era Rabbi Yohanan, que estaba sentado en la Tevilá y las mujeres lo veían para que tengan lindos niños? No, ese es... ¿Qué? ¿Najo? Es como el sipur que yo les conté alguna vez, de que hay un muchacho vino a lo de su Rab y le dijo, mira, no sé, un problema, sí, tuve una situación difícil que me pasó yo le pedí a Hashem, salvarme de una verá. Y pensé que Jacob vino, como dice el Midrash, que se le presentó a Yosef Atzadik, ¿no? Yosef Atzadik, de que antes de pecar, dicen Jajamim, de que Yosef Atzadik estaba por hacer y se le presentó Beruach HaKodesh, su padre, y le dijo, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser parte del Hoshen Amishpat? ¿Quieres ser parte de las tribus de Israel? ¿O quieres que te llamen a ti Ro'ez Zonot? O sea, que tú eres pastor de Hazbe Jalil, así, de prostitutas. Eso es lo que quieren que digan de ti. ¿Sabes? El muchacho le dice al Rab, y yo estaba esperando que venga Jacob, pero nadie vino a ayudarme.
Nadie vino a salvarme, a Yosef lo salvaron y a mí no me salvaron. No Y él sé qué sí pasó. cayó. Y él sí cayó. No me sale. No. ¿Qué? Entonces por eso el Shulchan Aruch en Eben Haezer, cuando habla de las halajot de este tema, de las prohibiciones de quedarse a solas con mujeres y vigilar el trato con mujeres, él dice, ¿sí? Hay cosas que hay que alejarse de ellas y tener mucho cuidado, y por eso utiliza el término de meod meod, mucho, mucho, o sea, no estaba alejarse, sino alejarse mucho, mucho para no caer en las redes del Yetzer Hara. ונראה גם שהקדוש ברוך הוא חס על כבודם של צדיקים, y se ve de aquí que a pesar de que el Kadosh Baruj Hu cuida el honor de los tzadikim, nosotros tenemos que entender que si este sipur, esta historia está en el Talmud, Arei, esta es una historia que es muy avergonzante para Rav Abraham Hasid. Imagínense que en el Talmud está, cada vez que uno estudia Masejet Kiddushin, llega a este sipur y ve de que Rav Abraham Hasid tuvo que llamar a los bomberos. ¿Sí? ¿Cómo queda Rav Abraham Hasid? Queda mal, queda muy mal. Esos son nuestros tzadikim, esos son nuestros hasidim. Entonces, ¿por qué? A pesar de eso, eso está en el Talmud. A pesar de eso, pusieron esa Gemara en el Talmud. Todo lo que está en la Gemara es para enseñarnos a nosotros comportamiento. Comportamiento. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué? Eso me hace recordar el Sipur de Rav, que también tiene que ver con este tema, pero al revés. La Gemara cuenta que Rav estaba en una noche amorosa con su esposa y estaba cumpliendo la mitzvah de oná, de mantener relación con la esposa, y estaba hablando con ella y le decía cosas así muy amorosas, etc. Y cuenta la Gemara de que el alumno de Rav Kahana, se metió debajo de la cama. Rav Kahana, así cuenta la Gemara. ¿Todo? En un cierto momento Rav se da cuenta de que hay un intruso ahí en la habitación y ve ahí y dice, ¿Más? Dice, soy Rav Kahana, ¿man ishma, Rav? ¿Cómo está? Yo quería un shiur. Entonces le dice, mata o sepo. ¿Qué pasó? ¿Te echaron de tu casa, Mácara? ¿Te quedaste sin cama que viniste a estar con nosotros? Yo le dije, lo F. Dice, lo F, Mashataose. No está bien. Entonces dice Rav Kahana, nosotros Meret, yo tengo que aprender cómo se hace la mitzvah. Mitzvah. Entonces hay que aprender cómo se hace la mitzvah. Torah y Belilmot ani tzarich. Dijo, ¿todo? De caja, אולי בדיעבד se puede aceptar la situación. Cuando él le dijo eso, Rav no tenía lo que decir. O sea, ¿eso qué significa? Otra vez, imagínense traer un sipur así en la Gemara, de que el Rav era Gdolei Amoraim, era el más grande, Rav era Tana Upalik. Él, a pesar de que es Amorá, o sea, Jajam de la Gemara, él tiene derecho de discutir contra Tanaim de la Mishnah. No hay casi algo así, no existe. ¿Sí? Un Amorá de la Gemara no puede discutir en la halajá con un Tana de la Mishnah. Y él sí. Y él sí. Menos Rav. Rav sí. Rav, Tana Upalik, así dice la Gemara. Entonces, este Jajam está con su esposa y viene su alumno y hace esto. Entonces, como van de que nosotros le prohibimos remotamente a todos mis alumnos de que, bueno, entendieron, ¿no? Sí.
¿Sí? Además de que mis camas no tienen por debajo nada donde esconderse. No, hay una opción. Mis camas se abren, pero uno se puede meter ahí, pero luego se cierran. Entonces no les conviene quedarse ahí encerrados. Es un poco asfixiante el asunto. Todo, a lo mejor... Entonces entonces otra vez uno dice, bueno, qué vergüenza, ¿cómo traen un sipur así en la Guimará? ¿Qué les pasa? O sea, un poco de, sí, coherencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? La Guimará trae el sipur. Le dice el Jajamim, la Guimará trajo el sipur, ¿por qué? Porque Rav Kahana, cuando escuchó a su Rav, que le estaba diciendo a su esposa, quién sabe qué le estaba contando y qué le estaba diciendo, Najón, sus palabras de amor. Entonces, ahí la Gemara cuenta de que Rav Kahana, cuando escuchó, él que escuchaba de su Rav. Bueno, dice Rabbi Akiva, y dice, él escuchaba siempre el Divrei Torah. De repente empieza a escuchar puchichuchi, muchimuchi, que sabe qué le dice a su esposa. Najón, me imagino que a su esposa no le estaba diciendo, mira, Rabbi Akiva dijo caja, y Rabbi Yohanan dijo caja. Najón, ¿estás de acuerdo? ¿Qué? Ya fue, bueno, ahora Kadima. Entonces, sí, Rav Kahana dice, la boca de mi Rav parece, no sé, parece uno que hace 3 días que no comió, que tiene mucha hambre, así dice la Gemara. Entonces, al final la Gemara de ahí aprende, Bemet, cómo la persona debe mantener relación con su esposa, de qué forma lo debe hacer, cómo la debe atraer, etcétera, etcétera. Y por eso la Gemara trae el sipur. A pesar de que es un sipur así, medio kilo, que uno dice, bueno, ¿de dónde salió esta historia? ¿Sí? ¿De qué planeta es? No es de nuestro planeta. Pero de esa forma, Jajamim nos quieren enseñar cómo se hace esta mitzvah. Y por eso traen el sipur. Entonces, lo mismo aquí. Rega, pero este señor hizo un acto vergonzoso, estaba por mantener relación con una de las mujeres que salvó y llamó a los bomberos y quién sabe qué. Entonces, ¿qué? Ese sipur la Gemara lo tiene que contar. Déjalo de lado, no avergüences a este jajam. No. Yo quiero que la gente aprenda de que cuando uno está por hacer una verá, tiene que hacer lo imposible para no hacer la verá. Y si tiene que avergonzarse y volver su cara y volverse de todos los colores, que se vuelva de todos los colores para no ir en contra de la voluntad de Kadosh Baruj Hu y no hacer la vera. Y no hacerle caso al Yetzer Hara que te dice, no queda bien, ¿cómo ahora vas a llamar a la gente? ¿Y qué van a decir de ti? ¿Y qué van a pensar de ti? Eso todo guárdatelo y déjalo de un costado. Ese es el Yetzer Hara. Ahora tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para no hacer la avera. Esa es la actitud que aprendemos de esta que ¿La mitzvah que nos enseñó Rav es con kahana o sin kahana? Hacer la mitzvah es con el kahana debajo de la No, ¿sí? Lo que aprendemos de aquí, porque la Gemara nos quiere enseñar, es primeramente que el alumno quiere saber cómo se hace la mitzvah. Entonces, Bonagui de que Rav le enseñó a Rav Kahana, mira, la mitzvah se tiene que hacer de esta forma. Pero Rav Kahana dice, la teoría es muy teoría, yo quiero ver cómo se hace en la práctica. Yo quiero ver cómo, sí, el shohet, tú le enseñas a un shohet, mira, tienes que agarrar el cuchillo y en el yo nunca vi un cuchillo, yo no vi una vaca, yo no sé lo que es el cuello de la vaca, yo no sé cómo se revisa un cuchillo, no tengo idea de nada. Pero rega, tu Rav te enseñó las alajot. ¿Y de qué sirve todas las alajot si nunca lo llevaste a la práctica? Entonces aquí también, él quiere ver cómo se lleva esto a la práctica. Y cuando él escuchó a su Rav, dijo, ahora entiendo cómo se hace esta mitzvah, ven. Top, Atkan. Como dice el señor Moshe, ¿dónde se encuentra ese sitio para revisar? ¿Cuál? ¿El de Rav Kahana? Ese. Casi el apellido Ese es secreto, ese sí puro. Ese no, stop. Sí, No, después lo veo. el apellido de Rav Kahana es Rav Kama. Rav Kahana. Rav Kahana era Cohen, Kahana es Cohen. Top.
Nos dice el Jafetz Haim, Shara Zehirá Perek Yut Alef, Banai, hijos míos, Bo'uru Kama Gadol Koach HaShalom, estamos hablando del Shalom, Shafilu Lasonim Amar HaKadosh Baruch Hu Pitchu Lahem BaShalom, afilo a los enemigos, la Torah, a los enemigos de Israel, la Torah dijo que hay que abrirles en Shalom Shenemar, Kitikra Belir, cuando te acerques a la ciudad a luchar en contra de ella. Entonces, primero darles la oportunidad de hacer Shalom. Si no quieren, entonces ahí vamos a la guerra. Amru alav Rabbi Yochanan ben Zakkai. Cuenta la Gemara sobre, otra vez, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que acabamos de hablar de él. Shelo ikdimu adam shalom meolam afilu nochri bashuk. Este mismo Rabbi Yochanan ben Zakkai, del cual aprendimos ahora, que le dijo a sus alumnos que alevai que el temor que le tienes a Hashem llegue al nivel del temor que le tienes a la gente. No hubo nunca una persona que se le adelantó en el Shalom. Él siempre saludaba, se adelantaba a saludar a las personas. Afilu a los goim, afilu al nochri, en la calle. ¿Sí? Imagínense una persona que va por la calle y cada uno que pasa por ahí lo saluda y le dice Shalom. Mamru Hazal leve magdim shalom kol adam. Y dijeron, Jajamín, tienes que adelantarte y decirle Shalom a toda persona. Mam bishlom kol adam afilu matarlo es libo aleja. Leve magdimo le Shalom. Si אתה עושה כן, תגרום לו שיאבקה. כן. כן, אפילו que es una persona que אולי piensas que él no está muy bien contigo, salúdalo, y si lo haces así, eso puede provocar que él luego ya te ame y te mire de otra forma. Velot, y no solamente eso, אלא שאפילו אינו נכנע להשלים ממך, הקדוש ברוך הוא מוסרו מחניו תחתיך. Afilo que él no se somete a hacer shalom contigo, al final a Kadosh Baruj Hu lo va a entregar en tus manos para que Bemet hagan shalom. Kainyan shenemar bimlot tashlim upat chalach untana shemelokeja beadeja. Entonces, tú tienes que empezar y proponerle a la ciudad del enemigo hacer shalom. No quieren hacer shalom, problema de ellos, y la consecuencia va a ser que Hashem te va a entregar esa ciudad en tus manos. Gracias a que tú primeramente propusiste, tratemos de arreglar esto por las buenas. Así encontramos que David Amelech trató de hacer lo posible para hacer shalom con Shaul Amelech. Como dijo David Amelech en Tehilim 120, Ani Shalom, yo busco Shalom, y cuando hablo, Ema la milchama, ellos buscan la guerra. ¿Qué? Eso es lo que tenemos con los árabes. Nosotros hablamos Shalom, Ani Shalom, y cuando yo hablo Shalom, Ema, ellos que quieren, milchama, quieren guerra. Y lo mismo, Leavdil, le pasaba a David con Shaul Amelech. Él quería hacer shalom con Shaul, pero Shaul se le metió, ¿cómo se dice? Ese ruach ra'á en su cabeza, en su corazón, en su mente, y no quería saber nada con David Amelech. Y por eso, ¿qué hizo Kadosh Baruj Hu? Básicamente lo entregó en las manos de David cuando entró en la cueva. Le salvó a Kadosh Baruj Hu beat David Bameara Ubamagal. Y David Amelech básicamente tenía en sus manos la posibilidad de matar a Shaul. Y Ulay alágicamente tenía permiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jajamín dijeron, el que viene a matarte, tú puedes adelantarte y matarlo a él. Pero por eso el hecho de cortarle una puntica, David sufrió. Imagínese si lo mata. ¿Besed? David estaba en peligro. Y a pesar de eso, David Amelech en ningún momento Bemet tuvo la intención de hacerle daño. Porque la persona tiene que ser amante de la paz y perseguir la paz. Como dijo Tehilim 34,
busca la paz y persíguela. Baksheu le'avcha berotfeu im soneja. Búscala con tu amante, con tu amigo, y persíguelo afilu con tus enemigos. Baksheu bimkomcha. Pídelo, búscalo en tu lugar. Berotfeu y persíguelo bimekomot acherim. Baksheu begufcha. Busca con tu cuerpo el shalom, berotfeo, y persíguelo, bebamonja, con tu dinero, con tus bienes. Pero sí, a veces hay que saber ceder un poco en el bolsillo para que haya shalom. Eso lo saben muy bien los esposos con sus esposas. ¿נכון o no? נכון? Shalom Bayit, Shalom Bayit. Sí. ¿Cuánto no gastaste? ¿Cuánto no gastaste? Baksheu. ¿De qué se ríen los casados? ¿De qué se ríen? Porque se acordaron. ¿Se acordaron de algo? ¿Se acordaron de algo? Se acordaron cuando los bolsearon. Baksheu le'atzmecha berotfeu lacherim. Pídelo para ti, persíguelo con nosotros. Baksheu hayom berotfeu lemachar. Pídelo hoy y persíguelo mañana. Val titesh lomar lo ujal leashlim. Y no digas nunca, no voy a poder llegar a hacer shalom. El arredof ajara shalom acheteagio. No, persigue el shalom hasta que lo logres. Así sean estos animales, tengo que hacer yo Ellos esto. hay que hacer shalom No, que debajo de la tierra. ¿Ves? Radifat shalom. de la tierra, sí. No me enseñes que encima, no. Estamos. 3 metros bajo tierra. Ya dijimos que nosotros les decimos, quieren hacer shalom, beseder, no quieren, a la guerra. ¿No? Eso es lo que ya. Imagino a David, a Melech, haciendo shalom con los filisteos. Salía por la mañana, mataba 500 y volvía a estudiar. ¿Qué? Eso, ¿Qué significa sí, perseguir sí. shalom? Kach amru Chazal, זה המדבר שלום בשעת המחלוקת. Esa es la persona que habla shalom, afilo en el momento de una discordia, de una discusión, umebatel kebodó y anula su honor, mipnei rabim, que derech shasa Moshe Rabbeinu alaba shalom, shenemar, vaya con Moshe, vayalech ledatam ba'aviram. Moshe Rabbeinu también tuvo, sí, personas que le hicieron la vida difícil, entre ellos Korach, Datán ba'aviram, y en todo el Sipur con Korach dice la Torá que a pesar de que Badai Moshe no tenía nada que ver con todo esto, se levantó Moshe, dice la Torá, y fue a lo de Datán ba'aviram. Imagínense, Moshe Rabbeinu, él toma la iniciativa de ir a buscar a sus enemigos, básicamente, y Macará, que hizo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no hizo nada, pero él para hacer shalom está dispuesto a ir y encontrar la forma de solucionar la situación. Y él es el rey. El que anula sus quehaceres para poner shalom entre un hombre y su esposa, o ben Adam la Javeró, o entre un hombre y su compañero, o ben Rab le Talmidó, o entre el Rab y su alumno, o afilo hace una seudá o algo para provocar shalom entre las personas. Kadima, alajá, Shulchan Aruch. Nos queda un poco de Ilhot Purim.